que ver con la lógica, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy el tema. Voy a empezar a compartir la publicación, la presentación. Bueno, acá vemos entrada a otro. Y, perdón, apago acá la cámara y pongo la presentación. Listo. ¿Sí se está viendo la presentación a pantalla completa, muchachos? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces la lógica proposicional, ¿sí? Y vamos a ir viendo poco a poco, o sea, unos primeros ejercicios básicos y después vamos a mirar lo que se conoce como las tablas de verdad y los conectores. Bueno, y vamos a partir con un ejercicio muy básico de lógica. Entonces dice, el padre de Renata tiene 5 hijas. Chacha, Chechi, Chichi, Chuchu, ¿y cuál será la 4? Renata. No, de acuerdo, vea, Chacha, Cheche, Chichi, Chuchu, la cuarta, ¿cuál será el nombre? ¿Alguien me lo puede decir? Renata. No, o sea, la primera es con A, Chacha, la segunda con E, Cheche, la tercera con I, Chichi, ¿cuál sigue después de la I? La O, sería Chocha. Bueno, esa es entonces un ejercicio de lógica, o sea, la lógica que lleva ahí es que cada nombre de las hijas de este señor, bueno, acá pues tratando de hacer un poco jocoso, pues lleva, la característica es que lleva una vocal, ¿cierto? Entonces va en orden la vocal, entonces si va en orden la vocal, entonces la cuarta sería con O, ¿cierto? Eso es la lógica, ahí aplicamos la lógica, si la primera es con A, la segunda con E, la tercera con I, pues obviamente la cuarta será con O. Entonces, eso es la lógica, ¿no? Aplicar en este caso un orden lógico. Bueno, este sí, para que no les dé pena, entonces estás participando en una carrera. Adelantas al segundo. ¿En qué posición termina? Escucho sus respuestas. Tercero. En el primero. Ah, bueno, primero. ¿Quién más? Dice por ahí. Los escucho. ¿Quién más dice primero? Bueno, entonces para los que dijeron primero, eso es correcto, ¿sí? Sino que a veces por hacer las cosas rápido, entonces uno dice, no, si adelanto al segundo, perdón, si adelanto al segundo quedo de primero, pero entonces es incorrecto, ¿cierto? Porque si yo adelanto al segundo, pues básicamente yo quedo de segundo, no quedo de primero. Entonces para los que dijeron primero, entonces es errado, ¿cierto? Si adelanto el segundo, pues entonces quedo de segundo porque quedo ocupando el puesto del segundo, ¿sí? Entonces, eso también es lo que trabaja la lógica, ¿cierto? De primera me dicen, ah, no, adelanta el segundo, quedo de primero, no, porque si estaba de segundo, pues tomo el puesto del segundo, entonces automáticamente quedo de segundo. Entonces, si entendemos un poco cómo es que funciona la lógica. Bueno, entonces la mayoría yo creo que se equivocan ahí o nos equivocamos. Bueno, listo. La lógica. La lógica proposicional también es llamada lógica matemática. No sé si ustedes en matemáticas ya hayan visto el tema de lógica. ¿Sí o no? Los Sí, escu- señor. ¿No? ¿No? Sí. No. Bueno. Entonces, cuando vean ustedes lo de lógica matemática, se darán cuenta que tiene mucha similitud con la lógica proposicional, ¿sí? Entonces también se manejan unas tablas. Bueno, entonces miremos acá lo que se llama los enunciados. Siempre la lógica va a trabajar con lo que conocemos como enunciados, ¿sí? Enunciados lógicos. ¿Quién me puede leer la columna de la izquierda? ¿Alguien me puede leer la columna de la izquierda? Gracias.
Venga, miremos quién está por ahí. Que veo que no. Listo. Steven, hazme el favor. Y entonces me lees la columna de la derecha, de la izquierda, perdón. Steven, ¿Dónde está, profe? No la veo. ¿no se está viendo la presentación? No, profesor, no, señor. No, no, señor. ¿No? No, señor. Ah, pues machi, espera. No. No, no, señor. Pero ahorita sí se vio la presentación o no. Bueno, acá, listo. Pregunto, ¿si ya están viendo la presentación? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Bueno. Perdón, es que no les escucho bien. ¿Sí la están viendo o no la están viendo? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Sí, Ahora, señor. bueno, gracias, gracias. Listo, Steven, ahora sí, ¿me puedes leer la columna de la izquierda? Dice que el sol es fuente de energía. No, esa es la de la derecha. Enunciado que puede ser. Listo. La de la derecha, la de la izquierda, perdón, Steven, no la de la derecha, donde dice qué calor. A la izquierda. Sí, sí, izquierda. Había dicho derecha, pero en izquierda, sí. Entonces izquierda, me rectifico. Entonces, Steven, léenos la columna de la izquierda. Ahora sí la veo. Ah, bueno. Qué calor. Listo. ¿Qué Siguiente. hora es? Te quiero mucho. Gracias. Cuelga el teléfono Bueno, y te esperaré. bueno, ahora sí la de la derecha. El sol es es fuente de energía. César Garavito fue presidente de Gaviria, Colombia. Gaviria. Rogelio. ¿Gaviria? Ah, perdón. Rogelio Pataquiva es un héroe colombiano. 3 más 4 igual a 7. Caparripi es un municipio de Cundinamarca. Bueno, si ven la pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre estos dos enunciados de las dos columnas? Entonces, piénsenlo y váyanme respondiendo entonces cuál es la diferencia que ven entre esos dos. El de la izquierda y el de la derecha. Espere que alguien me está pidiendo acceso. Me permite un momentico, les doy acceso. Acá ya, eso, listo. Hola Marisol, buenos días. Buenos días, profe. Listo. Bueno, pregunto nuevamente, a ver, a Valentina o a Steven, ¿cuál es la diferencia que ven entre estos enunciados de esas dos columnas? Bueno, les hago yo una pregunta para que entiendan. Listo. Los de la izquierda pueden ser verificables. O sea, podemos saber si son verdad o son mentira. Pregunto yo, los de la izquierda. ¿Podemos saber si son verdad o mentira? Los escucho. A ver muchachos, los escucho. Saraí, Zuli, Luis, Laura, Jordis, Zuli. Bueno, ¿pueden ser verificables los de la izquierda? No, exacto. O sea, ¿qué calor? Yo no puedo saber si es verdad. ¿Qué hora es? ¿Sí? O sea, son afirmaciones.
pero que no podemos verificar, mientras que las de la derecha, ¿sí? Sí pueden ser verificables. Por ejemplo, el sol es una fuente de energía. ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, señor. Exacto. César Gaviria fue presidente de Colombia. ¿Es verdad? Sí, señor. Es verdad, exactamente. Rogelio Pataquía es un héroe colombiano. ¿Sí, sí saben quién es Rogelio Pataquía o no? Señor. Profesor humorista. Exacto. Es el famoso Hassan, ¿no? Ese es el nombre que Sí, él, señor. su nombre artístico. Entonces, ¿será que es un héroe colombiano? Pero en el humor. Pero en general no. Puede que en el humor sea, pero héroe como tal de la historia no lo es. 3 más 4 7 Sí. es, es correcto. Caparrapié es un municipio de Cundinamarca. ¿Sí conocen su departamento o no? Exacto. Entonces, Caparrapié, entonces para los que no conocen, es un municipio. Entonces, las de la derecha son verificables, es decir, podemos saber si son falsas o son verdaderas. Bueno, entonces vamos a ver entonces acá lo que es una proposición lógica. Es un enunciado que puede ser falso o verdadero. Ojo, pero nunca puede ser los dos, ¿sí? O es falso o es verdadero. Acá entonces estamos viendo lo que ya pasamos, ¿no? El sol es una fuente de energía, es completamente verdadero. César Gaviria fue presidente de Colombia, verdadero. Rogelio Pataqué es un héroe colombiano, puede que sea del humor, pero de nuestra historia no lo es, ¿sí? Y acá sí hay que cambiar una proposición, ya no es 3 más 4, sino es 3 menos 4. Entonces 3 menos 4 es 7. No, entonces es una proposición falsa, ¿sí? Caparrapié es un municipio de Cundinamarca, verdadero. Entonces, básicamente, una proposición lógica es eso, es un enunciado que puede ser falso o verdadero y que se puede verificar su veracidad o falsedad. Bueno, existe algo que se llama los conectivos o también le llaman conectores lógicos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo uno de ellos. Entonces, hay proposiciones que son simples. Ahí no vamos a utilizar ningún tipo de conector, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién me puede leer el ejemplo de la primera proposición? Zuli, ¿nos lo lees? ¿Me haces el favor? Zuli, ¿estás por ahí? ¿Cuál, profe? La Sí, proposición que está señor. en azul. ¿Cuál? La proposición que está en azul, en color azul. La que está como encerrada. Sí, 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 la que está abajo de donde dice simples o atómicas. Ah, pero es que no alcanzo a ver. No alcanzas a ver. Está, ¿Quién más por ahí está? no me aparece bien. Espérese, acá, bueno, espere. Eh, Es que no, No sé. profe, no, diapositiva no aparece en la pantalla. ¿Sí? No aparece. ¿No está apareciendo la diapositiva? Ahorita No, 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 señor. ahorita no está apareciendo. Espere, bueno, No. bueno, voy a tratar de hacer algo acá. A ver, porque sí necesito que Ya, vean. ahora sí. Ay, espera, esperen, venga. Voy a tratar de compartir entonces pantalla. A ver si con la pantalla sí ven ustedes, porque es que, bueno, listo, espere a ver, ahora sí les voy a preguntar. Bueno, ahora sí están viendo la presentación completa en la pantalla, Sí, muchachos. señor. Ah, bueno, listo, listo. Sí, señor. Ah, bueno, listo, listo. Entonces voy a compartir ahí pantalla completa. Listo, entonces ahora sí léenos, ahora sí la alcanza a ver, léenos la proposición que está en azul. Sí,
señor. Dice Pueblo Arrecho, queda en Santander. Sí. ¿Eso es cierto o falso? ¿Ustedes sí conocen que en Colombia hay un pueblo que se llama así, Pueblo Arrecho? Y efectivamente queda en Santander. Entonces, esa proposición es verdadera, pero es una proposición simple. Ahí no estamos utilizando ningún tipo de conector. Ahora vámonos al segundo ejemplo, que es una compuesta. Entonces, Laura, léenos la proposición compuesta. Sí, señor. Pueblo Arrecho queda en Santander y el Charco en Nariño. Listo. Entonces, ahí el conector lógico que estamos utilizando es y, que por eso lo ponemos ahí en rojo. Y tenemos entonces dos proposiciones, que generalmente en lógica se ponen como P y Q. ¿Sí? Entonces tenemos dos proposiciones que se interconectan con la preposición y. ¿Sí? Entonces Pueblo Arrecho queda en Santander y el Charco en Nariño, que son dos proposiciones que son verdaderas, porque efectivamente Pueblo Arrecho queda en Santander y el Charco queda en Nariño. Hasta ahí comprendido lo que es una proposición simple y lo que es un conector lógico. Bueno, Sí, señor. seguimos. Listo. Entonces, ya cuando se formaliza la lógica y cuando ustedes vean la lógica en matemática, van a utilizar mucho estos conectores, ¿sí? O estas expresiones que formalizan la lógica. Entonces tenemos las letras P, Q, R, S, estos conectores que ahorita vamos a ver cada uno, o estos signos de agrupación, ¿sí? Bueno. Y lo que les decía ahorita, entonces tenemos dos preposiciones P y Q, ¿sí? Pues el Arrecho queda en Santander y el Charco queda en Nariño. Y tenemos su conector. Entonces, si lo fuéramos a formalizar en lógica, diríamos P y Q, ¿sí? O sea, proposición P, el Pueblo Arrecho queda en Santander, y Q, el Charco queda en Nariño, ¿sí? Esa es la forma en que digamos, formalizaríamos estas dos preposiciones, P y Q. Bueno, estos son los tipos de conectivos o conectores, también se llama lógicos. Entonces tenemos el de negación, el de conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Como les decía, ustedes en matemáticas los ven de una forma muy distinta a como se ven en la parte de filosofía o de lógica. Bueno, y acá miramos entonces cómo se expresan ya simbólicamente o formalmente cada uno de estos conectores. Entonces, hay uno que es el de negación, ¿sí? Tenemos el ejemplo. Bueno, si alguien me lo quiere leer, por ahí está. Venga, miremos acá quiénes están. ¿A quién ponemos? Laura Daniela, ¿nos puedes hacer el favor de leer entonces acá la expresión en lenguaje natural, el ejemplo y su símbolo? Laura Daniela. Hola Laura Daniela. Se nos fue Laura Daniela. Fernanda, entonces haznos tú el favor de leernos acá la tablita, gracias. Expresión en lenguaje natural. No. Ejemplo. No está lloviendo. Símbolo para el curso es una P. Con una Expresión en pestañita. lenguaje. Listo. Entonces ahí se ¿Señor? leería. Sí, perdón. Es que sí, esa pestañita, entonces se leería no P. Listo. Sigue con la otra, Fernanda. No P. Ujú. Y está lloviendo y está nublado. Y El símbolo es como una V invertida, ¿cierto? Listo. una V invertida. Bueno, vamos con el otro. O.
¿está lloviendo o es soleado? Es una V. Perfecto. Sí, entonces, si está soleado, entonces es de día. Y es una flechita. Perfecto. Sí y solo sí. Solo sí hay nubes visibles. No vuelvo a leer que te Está nublado si solo hay nubes visibles. Exacto. Y su representación simbólica son dos, bueno, una flecha que parte en dos direcciones. Listo. Siguiente. Ni, 3 puntos ni está soleado ni está nublado. Y es una flecha hacia abajo. Perfecto. Dice, o bien, o bien. O bien está soleado o bien está nublado. Bueno, entonces ahí tenemos unos ejemplos, ¿sí? De cómo se expresa el lenguaje y cómo se expresa simbólicamente. Entonces lo que nos interesa es la expresión simbólica porque esa es la que vamos a manejar tanto en filosofía como en matemáticas. Bueno. Listo, entonces acá tenemos la expresión y aquí tenemos entonces los símbolos, ¿cierto? ¿Quién nos puede leer el ejemplo? Zuli, ¿nos lo lees? Zuli, ¿estás por ahí? ¿O Steven? Steven, ¿nos puedes leer el ejemplo? Sí, señor. Bueno, Si gracias. llegas después de las 8:30, entonces encontrarás puerta cerrada y podrás entrar al teatro. Bueno, pregunta para todos. ¿Esa P qué me representa? ¿Qué parte de este enunciado me representa? ¿Puerta cerrada? No. Entonces, negativo. Bueno, espera que creo que no me di a entender. Acuerden que las preposiciones se expresan como P, Q o R, ¿cierto? Entonces acá tenemos tres. La primera preposición sería si llegas después de las 8:30, ¿cierto? Es la P. ¿Sí me dice entender? Es la primera preposición. Si llegas después de las 8:30, tenemos el conector lógico, que sería la flecha, entonces, que está representado por la flecha hacia el lado derecho, y tenemos otras dos preposiciones. La Q, encontrarás la puerta cerrada, y la R, no podrás entrar al teatro. Y el conector que tenemos lógico ahí es el de I, que se representa como una V invertida. Entonces tenemos tres proposiciones. Si llegas después de las 8:30, conector, entonces encontrarás la puerta cerrada, tercera preposición, y siguiente conector, no podrás entrar al teatro. ¿Hasta ahí queda entendido? Bueno, entonces ahí tenemos tres preposiciones y dos conectores lógicos, ¿sí? Uno condicional y otro de I. Bueno. Bueno, al lado derecho tenemos lo que se conoce en lógica como la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, acuerden que en la parte de arriba le diríamos P y no P, ¿sí? Acuerden que cuando tiene esa como pestañita, esa, bueno, no sé cómo decirle, como esa partecita de arriba de la ñ, ¿sí? Entonces se expresa como negación. ¿Listo? Bueno, entonces miremos el ejemplo. ¿Quién me puede leer ahí el ejemplo? O venga, escojamos acá porque ustedes como que les da pena, o bueno, pongamos a quién. Sara, ¿estás ahí, Sara? Sara. O yo. Sí, señor. Ah, bueno. La cosa es
El internet me está molestando mucho por lo que estoy en el trabajo. Ah, bueno. Jordis, ¿sí nos puedes leer? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Ya te voy a colocar entonces acá la pantalla. Entonces, léenos el primer ejemplo, el del lado izquierdo. Ejemplo, si P, el hombre es mortal, entonces P con un guión, no sé No qué P. significa, ¿no? Creo. No P, no P. Eso. Ah, ok, no P. No es cierto que el hombre es mortal, lo que equivale a decir, no P, el hombre no es mortal. Exacto. Entonces tenemos una preposición, ¿cierto? Entonces, si P es verdadera, no P es falsa. Y si P es falsa, no P es verdadera. ¿Sí ven la tabla de la derecha? Sí, Sí. señor. Bueno, entonces, dice, el hombre es mortal. Entonces P. ¿Sí? Entonces no P, no es cierto que el hombre es mortal. Lo que quiere decir, el hombre no es mortal. Entonces, en este caso, ¿el hombre es mortal? ¿Es verdadero o falso? ¿El hombre es mortal? ¿Somos mortales? Sí, verdadero. Exacto, correcto, somos mortales. Es decir, P es verdadera, ¿cierto? Por tanto, no P sería ¿qué? Si P es verdadera, no P sería ¿qué? Falsa. Falsa. Falta. Sencillo. Bueno, estos son ejemplos muy básicos. Listo, seguimos. Bueno, aquí tenemos otra tabla. ¿Quién me puede decir con... Bueno, entonces la tabla se leería P, Q y P, I, Q. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos el primer ejemplo. A ver, ¿quién ponemos por acá? Eh, Laura, Laura Fernández. ¿Nos puedes Sí, leer ahí señor. el ejemplo? Bueno, léenos el ejemplo. Ejemplo, si P, dos puntos, 2 es mayor que 5 y Q, todo número impar es primo, entonces P y Q, 2 es mayor que 5 y todo número impar es primo. Bueno, entonces miremos la primera preposición, la P. ¿2 es mayor que 5? Falso, profe. No. Es falso. Falso. Exacto. Y la segunda, ¿todo número impar es primo? ¿Es falso o verdadero? Verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo me vuelven a decir que no escuché? ¿Todo número impar es primo? Es Verdadero. verdadero, exacto. Entonces miremos la tablita, ¿cierto? P sería falso, ¿cierto? Y Q sería verdadero. Entonces, según la tabla, de verdad, P y Q sería falso o verdadero. Falso. Falso. Perfecto. ¿Sí ven? Entonces, es simplemente aplicar la tabla y ahí sabemos que es falso, ya que P es falso, Q es verdadero y la tabla nos dice que es falso. Perfecto. Seguimos. Perdón por la música, pero así se despiertan. Bueno, aquí tenemos entonces la siguiente, que es la de disyunción. Entonces, dadas las preposiciones P y Q, se llama disyunción P y Q a la proposición P o Q, que se representa por P, la V y Q. Entonces, ya con el ejemplo entendemos más fácil. Venga, ¿a quién ponemos que nos lea el ejemplo? Saraí, Saraí, ¿nos puedes leer? Sí, señor. Listo, Saraí, estás por ahí. Bueno, entonces léenos el ejemplo. Sí, si P hace frío en invierno y Q, Napoleón invadió Rusia. Entonces P o Q hace frío en invierno o Napoleón invadió Rusia. Bueno, si ven esta tabla es mucho más fácil porque todas
prácticamente nos darían como verdadero, ¿cierto? Porque en este caso o nos puede decir o que puede ser una o que puede ser la otra, ¿cierto? Entonces miremos, la primera afirmación, ¿hace frío en invierno? ¿Sí? Verdadera. Verdadero. ¿Napoleón invadió Rusia? ¿Sí se acuerdan de historia o no? Sí, exacto. Napoleón invadió Rusia. Listo. Entonces tenemos acá, hace frío en invierno o Napoleón invadió Rusia. En este caso tenemos que las dos son verdaderas. ¿Qué? Entonces P o Q sería verdadera, ¿cierto? Si fuera al revés, si yo dijera hace calor en invierno o Napoleón invadió Rusia, que sería entonces falsa y verdadera, de todas maneras seguiría siendo verdadera, ¿cierto? ¿Cuál sería la única forma de que esta no fuera verdadera? Si yo escribiera entonces hace calor en invierno o Napoleón no invadió Rusia. En ese caso, las dos serían falsas, pues P o Q sería falsa. Pero si una de las dos preposiciones es verdadera, las dos van a ser verdaderas, ¿sí? Porque es o una o la otra, ¿sí? La única forma en que sería, según la tabla de verdad, esta falsa es si las dos preposiciones fueran falsas. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. seguimos. Bueno, aquí tenemos entonces otro tipo de preposición que es la condicional. Se llama condicional de P y Q a la proposición si P, entonces Q. Y se representa por P, flecha, ¿sí? A la derecha Q. P se llama antecedente y Q consecuente del condicional P. No, perdón. P entonces Q. Listo. Entonces, ¿alguien me quiere leer o elijo democráticamente? Pongamos a Neighbor. Neighbor que. Entonces, léeme los ejemplos. Si P, si P2 es número primo y Q5 es menor que 4, entonces P entonces Q. P. P entonces Q se Profe, leería. es que aquí no se ve muy bien la pantalla. Ah, bueno. Entonces, ahí entonces esa flecha se lee entonces. Entonces, P entonces Q. Si 2 es número primo, entonces 5 es menor que 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver la tabla de verdad. Entonces, si tanto P como Q son verdaderas, P entonces Q es verdadera, ¿cierto? Si P es verdadera y Q es falsa, entonces P entonces Q sería falsa, ¿sí? Si P es falsa y Q es verdadera, entonces P entonces Q es verdadera. Y, ojo, porque acá si las dos son falsas, ¿sí? Entonces P entonces Q sería verdadera. Bueno, entonces miremos acá. 2 es número primo. Muchachos. Claro, señor. Bueno. Entonces 5 es menor que... Sí. 5 es menor que 4. Falso. Hable uno porque 5 es menor que 4. No. ¿Cierto? Falso, profe. Bueno. Entonces P y Q son ¿qué? ¿Verdaderas o falsas? Falsas. Y según la tabla, eso nos diría que P entonces Q sería ¿qué? ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero, exacto. Entonces, ¿sí ven? Simplemente es tener en cuenta la tabla de verdad y aplicarla. Bueno, seguimos. Bueno, aquí vemos entonces cómo se puede leer las condicionales. Si P entonces Q, P implica Q, P es suficiente para Q, P solo si Q, Q si P, siempre que P, Q es necesario para P. Entonces por eso se llama condicional. Aquí vemos entonces la bicondicional. Bueno, entonces aquí ponemos acá a leer. Pongamos A. Eddie Valentina. Entonces, léenos la tablita, el ejemplo. ¿Estás por ahí? P igual a... Sí, listo. Sí, perfecto. Creo que sí estoy. Sí, listo, léenos, listo ya. Sí, léenos el ejemplo. Ingreso a la universidad. Ujú. B. Juan ingresa a la universidad y Q, Juan estudia mucho. Entonces, B, dos flechas. Q, Juan ingresa a la universidad, sí, y solo sí, estudia mucho. Sí. Entonces, esas dos flechas se leen P, sí y solo sí Q. Entonces, ahí vemos el ejemplo. Juan ingresa a la universidad, sí, y solo sí estudia mucho. Entonces, según la tablita, esas dos preposiciones son ¿qué? O sea, la primera es verdadera. La primera sería verdadera. ¿O qué es lo que hace que la primera sea verdadera? A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que hace de que la primera afirmación o la primera preposición sea verdadera? ¿Nadie? Exactamente. Entonces, Juan ingresa a la universidad, no sabemos si es verdadero o falso. Sí y solo sí, la segunda es verdadera. ¿Sí? Entonces, Juan ingresa a la universidad, sí y solo sí estudia mucho. ¿Sí? Entonces, podemos decir, bueno, si estudia mucho, pues ¿sí? Entrará a la universidad. Entonces, en este caso, P, sí y solo sí Q serían ¿qué? Verdadera. ¿Sí? Entonces, Juan ingresa a la universidad, sí y solo sí estudia mucho. Cambiémosla. Juan ingresa a la universidad, sí y solo sí se dedica a tomar y a farrear. Entonces, ahí sería ¿qué? ¿Una afirmación falsa o verdadera? O sea, Juan ingresa a la universidad, sí y solo sí se la pasa farreando y rumbeando. Falso. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos una proposición que es falsa. Pero entonces cambiémosla. Juan no ingresa a la universidad, sí y solo sí se la pasa farreando y bailando. ¿Cierto? Entonces las dos serían negativas. Y entonces tendríamos una que es verdadera. Verdadera. Exacto. Bueno. Entonces, ¿sí quedó entendido? Sí, señor. Bueno, sigamos a las... Ah, Uy, ya se nos acabó. Bueno, ya se nos acabó. Listo. Entonces, esto es el ejercicio o los ejercicios que teníamos para lo que es la introducción a la lógica. Como ven, pues es aplicar las diferentes tablas de verdad. Muchachos, acá, según el horario, dice que tendríamos un descanso de... ¿De qué? De 15, de media hora, ¿sí? Entonces, nos vemos en media hora
o seguimos de una vez? ¿Los escucho? Según el horario dice que tendríamos un descansito ahorita de 9:45 a 10:15. Entonces, nos volvemos a ver a las 10:15 o continuamos derecho. Ustedes me dirán. Yo opino que sigamos derecho. Mejor. Sí, también, profe. Sigamos. ¿Qué dicen los Sí, otros? profe, también pienso lo mismo. Ah, bueno. Listo. Entonces, listo. Bueno. Entonces le quitaríamos esa media horita. Perfecto, muchachos. Entonces, ahí, como ya vieron los ejemplos de la lógica, ahorita entonces voy a colgar en la página de Facebook y también les voy a enviar en el grupo la primera guía de lógica. Igualmente no está tan complicada, ¿por qué? Porque ahí tienen ustedes, así como los ejemplos que vimos ahorita en la presentación, los tienen ustedes también ahí en la guía, ¿sí? Entonces ahí les pone unos ejemplos y qué es lo que les pide a ustedes después en la guía, que ustedes desarrollen sus propios ejemplos de cada uno de los conectores lógicos, ¿sí? Bueno, para esta guía entonces la vamos a recibir hoy 16. Entonces tienen ustedes plazo hasta el 9 de marzo, ¿sí? ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, entonces perfecto. Entonces ahorita se las cuelgo tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de ustedes de ahí de WhatsApp. Entonces descargan la guía. Bueno, los que pidieron impresa, ¿sí? Los que pidieron impresa, de una vez les cuento. Entonces, aviso parroquial. Todavía no están las guías impresas. ¿Por qué? Porque se nos dio plazo hasta mañana. Bueno, les cuento por qué están un poco demoradas las guías. Pues ayer les escribí algo yo en el grupo. Pues resulta que ahorita las guías van a ser unificadas, es decir, el año pasado, acá pongo la cámara para que me vean, el año pasado, entonces teníamos, o sea, cada docente hacíamos nuestras propias guías, ¿sí? Entonces, digamos, yo de la mañana tenía mis guías y la profe Janet, que es la de la tarde, tenía sus propias guías. Pero ¿qué pasó? Entonces para este año, para que no haya, digamos, esa confusión que es que a los estudiantes de la mañana les imprimes una guía, a los de la tarde otra guía, entonces para evitar eso, este año las guías se hicieron unificadas. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos tocó ponernos a la tarea de reunirnos todos los docentes y hacer entonces un material unificado. Bueno, en el caso mío de sociales, pues la tuve suave porque solo somos dos docentes, ¿sí? Dos docentes del área de sociales para las dos sedes. Pero, por ejemplo, si ustedes ven matemáticas son 4 docentes, ¿sí? Lo mismo química y biología son 3 docentes. Entonces el trabajo es algo más complicado, muchachos. Entonces eso sí también para que les comuniquen a sus papás que tengan un poco de paciencia, ¿sí? Entonces el plazo, como les digo, que tenemos es hasta mañana para pasar las guías. Yo lógicamente ya subí las guías y pues después se les va a estar comunicando cuando se les va a hacer la entrega del material impreso. De acá del grupo de ustedes 5 muchachos pues hicieron la petición para recibir material impreso, que ya pues como lo comuniqué en el grupo, ya lo pasé ahí en el listado. Entonces de todas maneras pues descárguenla muchachos, pues los que de todas maneras pidieron que sea impreso y que no la van a manejar digital, pues de todas maneras descárguenla, váyanla leyendo para que vayan adelantando trabajito, porque pues si ustedes no la descargan, pues lógicamente los compañeros que sí la están trabajando, digamos, en digital, pues ya estarían un poco más adelantados. Entonces lo que les digo es descárguenla ahí en su teléfono, en su computador, bueno, en lo que tengan, váyanla mirando, váyanla trabajando, y ya cuando les entreguen
el material impreso, pues ahí la acaban de trabajar, pero como les digo, no se atrasen por eso, y también les digo, tengan un poquito de paciencia con las guías, pues porque pues ese es el trabajo en el que estamos ahorita, entonces siempre se demora un poquito. Entonces tengamos un poquito de paciencia con esas. Muchachos, ojo porque pues ayer hablando con la profe Jael de matemáticas me dijo que los había citado, ¿sí? Y que solo dos asistieron, ¿sí? Lo otro, también aprovechen esos espacios, porque también pues la idea es que ustedes pues expongan sus dudas, sus inquietudes, ¿sí? O sea, el año pasado nos quejábamos que nos botaban las guías y no nos daban asesoría, pues precisamente estos espacios son para eso, para que ustedes puedan tener una asesoría de, del material, de las materias, las dudas. Entonces, por favor, pues participen de esos espacios, ¿sí? O sea, la idea no es que, no, es que yo no tengo, es que la profe dijo que era para resolver dudas, yo como no tengo dudas ni nada, entonces no asisto. Asistan a esos espacios, que es importante, ¿sí? Entonces, a eso los invito, muchachos, aprovechen estos espacios. También entonces, no sé cómo estarán con los otros profesores, pues yo, a propósito del audio de ayer, pues yo empecé, digamos, un poco antes con ustedes, pues precisamente porque también tengo que hacer la labor de asesoría de curso, ¿no? De asesoría de curso. Ya saben, muchachos, cualquier inquietud que tengan, así como el año pasado, pues las resolvemos. Si hay algo que hablar con algún profesor, pues háganlo saber acá conmigo. Entonces, muchachos, pues esa es la idea. Eh, a otro aviso coloquial paso. Entonces, Steven, ¿estás por ahí? Steven está, sí, Steven. Sí, señor. Bueno, al fin, ¿para cuál de los dos cargos te vas a postular?